Saludemos, agradeciéndole mucho que lo haya esperado un instantico mientras redondeábamos este tema tan importante. Saludemos a Sebastián Hurtado. Él es politólogo. Yo lo menciono así porque es que tenerlo aquí y decir que es politólogo nos permite tener la tranquilidad de que el tema que vamos a tratar lo vamos a hacer con profundidad con un experto como él. Sebastián Hurtado, gracias por estar con nosotros en Clicracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Buenos días, Roger, ¿cómo estás? Buenos días a todos los oyentes, espero que estén muy bien. Abogado y politólogo. Me parece que ese cruce es muy importante. Mire que el tema que estábamos tratando, Sebastián, con nuestro invitado anterior, tiene mucho del derecho. Parte primero de una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que les da la razón a unas unos ediles que demandaron una norma del Consejo Distrital de Medellín que les estaba quitando a las juntas de administrados locales su poder de decidir, que es lo que en esencia tienen. Entonces, gracias a Dios, el derecho existe. ¿O no, Sebastián? Gracias a Dios. Al fin y al cabo, la política y el derecho son dos caras de la misma moneda. Así es. Permítame, gestión total. Nos escriben de gestión total, dicen, la distribución equitativa de los recursos no existe de acuerdo a la participación o prioridades de los sectores. Si existe es el saqueo de los presupuestos. Qué rico pedirle a gestión total que nos ayude a entender esa frase. O usted la entiende bien, Sebastián, para que me ayude. La distribución equitativa de los recursos no existe de acuerdo a la participación y prioridades de los sectores. Sí existe es el saqueo de los presupuestos. ¿Qué piensa usted de la frase, Sebastián? Yo creo que, aunque pues existe el saqueo de los presupuestos y existe en cualquier parte, creo que el peligro muchas veces es generalizar. Hay que dejar que los jueces, y aquí hablo más como abogado que como politólogo, tomen las decisiones. Sí, señor. Pero, como abogado y como abogado, yo también hablo como abogado, presumiendo el principio de buena fe, ¿cierto? O sea, correcto. se supone que el presupuesto participativo, que es un porcentaje para Medellín muy grande, 5% es aparentemente muy pequeño, 5 en relación con 100% es nada, pero como el presupuesto de Medellín es de billones, ese 5% es muy grande. Entonces, una muy buena plata que llega a cada una de las 16 comunas y de los 5 corregimientos. Pero lo bueno es que sea allá, en cada corregimiento, en cada comuna, donde se defina ese porcentaje del presupuesto participativo en que es que se invierte, que no se gasta, se invierte para el bienestar de la gente. Entonces, presume uno de buena fe que si se reúnen, que trabajan, que buscan y que la Junta de Administrado Local que eligieron es responsable y sensata, la decisión del uso de esa plática va a ser responsable. Entonces, partimos de esa presunción, Sebastián. Ahora, que haya manejos santos también, ¿cierto? Pero hay que descubrirlos. Hay que descubrirlos y hay que ser imparcial, que es el punto importante de todo esto. Hay que ser imparciales. O le toca al menos a los jueces y a mí como analista siempre intentar buscar la imparcialidad. Obviamente uno tendrá su posición personal, pero también como soy profesor, lo que yo le digo a los estudiantes siempre es que uno no puede estar para adoctrinar, sino para presentar los puntos de vista. Qué bueno, qué bueno. Y por eso, hombre, a usted lo invitamos hoy nuevamente, Sebastián, por esa postura precisamente que nos da a conocer aquí en esa respuesta. Es que le invitamos hoy para que nos ayude un poco con este tema de la polarización, por un lado, el presidente Gustavo Petro diciendo contra mí se está gestando un golpe blando, es un golpe de Estado, no me quieren dejar terminar la presidencia, es un golpe hacia la institucionalidad. Y entonces se refiere, por ejemplo, a la decisión del Consejo Nacional Electoral, que es otra institución que busca, digamos, abrió pliego de cargos para analizar la campaña de Gustavo Petro. Pero por otro lado está la polarización diciendo, mire esa frase precisamente, la polarización diciendo
el que está acabando con la institucionalidad es él, es el presidente, en fin, y eso es polarización. Entonces nosotros afirmamos lo siguiente, y por eso viene la invitación a usted. La polarización es la que está amenazando la institucionalidad, o sea, un lado y el otro. La aplicación de las normas constitucionales es lo que debe evitar la manipulación, darle a la gente la orientación y la información suficiente para que no se deje manipular. ¿No es así, Sebastián? Así es, ahí estamos completamente de acuerdo, Roger. Y la polarización con este tema es muy pesada, principalmente por las comunicaciones vía X, lo que antes era Twitter, del presidente, con sus discursos, con sus varios discursos. Ayer mismo, cuando sacó este decreto de las comunidades indígenas como autoridades ambientales, lo volvió a mencionar, el golpe blando, que no lo quieren dejar terminar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues hay que tener en cuenta de que el Consejo de Estado le dio potestad al Consejo Nacional Electoral de iniciar la campaña, que se está investigando a la campaña, no a él como candidato, como persona, sino pues a todo el sistema de campaña, y que realmente lo máximo que puede hacer el Consejo Nacional Electoral es ponerle una multa. El Consejo Nacional Electoral no tiene potestad para retirarlo del cargo. Entonces, muchos de esos comunicados, al menos desde la ley, desde las sentencias, desde el análisis que han hecho juristas y magistrados, tanto pues, del Consejo Nacional Electoral como del Consejo de Estado, pues realmente no hay una violación de los derechos del presidente en este momento. Ahí lo ha dicho usted. Es que es clarísimo, es lo que diga la Constitución, pero las dos la aprovechan. Vea, cuando salió la noticia esta semana, de la semana pasada, de el Consejo Nacional Electoral abre pliego de cargos para lo que ya sabemos. Entonces, listo. Entonces, los seguidores del presidente Gustavo Petro y el mismo Gustavo Petro, golpe blando, ahí está la demostración. Y los de la oposición aplaudiendo. La justicia, se está haciendo justicia. No va a llegar el presidente a terminar su periodo porque es un personaje nefasto para la política, bla, bla, bla. Y usted lo acaba de decir. La Constitución es tan clara que dice aquí no se le está dando al Consejo Electoral una autoridad distinta, una potestad distinta a que simplemente averigüe y si encuentra, simplemente multa. Así de sencillo. Sí, es que es simple y sencillo. La verdad, pues no, dentro de la normativa, más allá incluso de la Constitución, dentro de las leyes que regulan al Consejo Nacional Electoral, ellos no tienen potestad de anular una elección, ni lo van a tumbar, ni mucho menos. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí, contrario a lo que decía ahorita, aquí hablo más como politólogo que como abogado. El presidente siempre ha encontrado en victimizarse una manera muy fácil de generar, primero, prensa y segundo, de movilizar a sus seguidores. Victimizándose ha logrado mucho, pasó cuando era alcalde de Bogotá y está pasando ahora, y está utilizando esto como caballito de batalla. También porque pues sabe que hay varios escándalos que se han ido presentando y esto también permite mostrar una prensa diferente, mostrarse como víctima. Es una estrategia, no sé si le está funcionando, es la estrategia que él decidió. Personalmente creo que las encuestas y que el hecho de que en cada encuesta esté perdiendo apoyo dice mucho, pero es la estrategia comunicacional que él y su equipo eligieron de presentarse como víctimas frente a este llamado golpe blando. Sebastián, buen día, cordial saludo. Cordial Pero saludo, es Javier, que ¿cómo estás? no es un asunto solamente del presidente, pues también hay una oposición demasiado visceral, eh, eh, apoyada por medios de comunicación que no solamente desinforman, sino que dicen mentiras. Y con eso no estoy diciendo que el gobierno no esté diciendo mentiras, ni tampoco esté acudiendo a eso, sino que no puedo decir, yo no puedo analizar que solamente el problema es de uno y el otro simplemente es la víctima. Creo que aquí los dos tienen una amplia responsabilidad. ¿O usted cómo la ve?
Yo creo que hay responsabilidad de ambos. También el Consejo Nacional Electoral creo que no ha tenido una buena comunicación de sus decisiones, han sido muy institucionales, pero creo que debió haber explicado a los no abogados sus decisiones y el impacto de sus decisiones. En ese lado creo que tener razón ahí Javier falló, pero al menos legalmente la posición es clara y está apoyado por el Consejo de Estado, que es algo que muchos suelen omitir, y es que el mismo Consejo de Estado avaló esa investigación. Oiga, Sebastián, retomando dos palabras. Una, polarización. Otra, encuestas. Mire esta encuesta que ahorita estuvimos analizando de Jan Haas para Sabemos, en la que se habla de la intención de voto para el próximo presidente o el próximo candidato a la presidencia de la República, y se pregunta, pensando en las elecciones del próximo presidente, ¿votaría usted por un candidato de? Y entonces mire usted, independiente 51%, del gobierno actual 20%, de la oposición 20%. ¿No le parece a usted, Sebastián, que esa fotografía que estamos viendo precisamente refleja un poco también lo que acaba de anotar Javier, que como hay responsabilidad de un extremo y del otro, o sea, del gobierno actual y de la oposición, esos que tienen un porcentaje del 20% de esta fotografía, pues es la oportunidad para que la gente ya, permítame la expresión, mamada de esa polarización, busque otro, digamos, candidato, en este caso, un independiente que mire el porcentaje, 51%. ¿No cree usted que entonces esto puede ser consecuencia de eso? Sí, y ahí estaría, ahí sí muy de acuerdo con Javier, pero hay una cosa, ¿qué entendemos por independiente? ¿Lo que? ¿Qué entendemos por independiente? ¿Qué partido vamos a entender por Ya. independiente? Ya. ¿Qué tenemos por independiente? Bueno, ayer hablábamos con otro politólogo, otro abogado y politólogo, Luis Fernando Ledesma, y él nos decía, no lo duden, las elecciones próximas, dice él, las va a ganar una mujer. Y una mujer de centro izquierda, centro derecha. Por ahí es que de pronto, o sea, independiente no del todo, pero diferente a los extremos. Es posible además porque el efecto péndulo en Colombia no funciona tan bien, no es lo mismo que en Estados Unidos, ese vaivén entre los dos partidos de Estados Unidos, pero vuelvo a lo mismo, en este país definir qué es centro derecha, qué es centro izquierda, qué es centro, qué es ser independiente, cuando una interrelación, tanto a nivel local como a nivel nacional y a nivel departamental, no lo podemos negar. Ahorita que hablaban de de la alcaldía del distrito, lo pensaba, una interrelación, y que muchas veces esa línea entre izquierda y derecha es más bien borrosa. El definir qué es independiente, qué es el centro, es todavía más difícil. Sebastián, ¿será que esta polarización dejó al descubierto una cosa que creíamos era cierta y no era tan cierta? Y es que aquí en este país no existe el centro. Yo creo. Quien se llama de centro igual tiene una inclinación normalmente, no al extremo, pero tiende a tenerla. El centro-centro diría que en este país no existe. Existe el centro-derecha, el centro-izquierda, pero el centro-centro no lo he conocido. Centro derecha, centro izquierda, en todo caso con una tendencia a la derecha o a la izquierda. Eso está claro, centro total. Pero oiga, usted como politólogo, le pregunto, de todas maneras, la polarización ha aprovechadose mucho de la emoción, de la pasión. A eso es que le juegan, a generar miedo, a generar temor, terror, rabia, indignación, todo eso, de un lado y el otro. Y con eso es que ganan. No se puede hablar de una independencia, no le pongamos ubicación en el péndulo político e ideológico nuestro. Una independencia de alguien que surja y diga, no nos aguantemos más
esos extremos dañinos que solamente buscan la visceralidad. Pensemos, y he ahí la difícil invitación que haría ese personaje. Pensemos y seamos conscientes del país que queremos y no del que nos invitan los que nos manipulan. ¿Será posible que haya hoy una conciencia distinta entre el electorado que atienda esa invitación a pensar y no solamente a sufrir emociones y decidir con base en emociones? No, el problema es que con la posverdad, con la llegada de las fake news, no es a mí me demuestran y yo cambio de opinión y pienso, sino yo siento, entonces yo estoy en la verdad. No solo aquí, pasa en Estados Unidos, vean que hay gente en Carolina del Norte que cree que Joe Biden cambió el movimiento del primero de los huracanes de este mes para que les pegara específicamente a ellos por una fake news que apareció en X sobre el tema bastante particular. Y cada vez la política se vuelve más de sentimientos y menos de razones. Un problema grande. Uno intenta trabajarlo en clase, intenta trabajarlo desde este tipo de espacios, pero hoy en día es yo siento, entonces yo tengo la razón, así me demuestran lo contrario. Entonces ese llamado a que vos haces es muy difícil ahí, Roger, desafortunadamente. Sí, sin embargo, ayer el politólogo del que yo le hablo, Luis Fernando Ledesma, a mí me dio ayer una esperanza. A preguntarle algo parecido a esto, estando él de acuerdo con usted, no puede uno soslayar, y más ustedes que son los expertos, esta realidad de la posverdad. Decía, pero Roger, lo que sí es posible manejar son las emociones positivas. Ah, entonces para mí se me abrió el horizonte, la esperanza. ¿Cómo así? Sí, o sea, ya no son las emociones de la rabia, del odio, del el resentimiento, sino emociones positivas, porque la emoción es lo que manda hoy en la posverdad. Emociones positivas como la esperanza. Muy ingenuos, Sebastián. Pues ojalá y me gustaría estar de acuerdo con mi colega, pero creo que al menos en la sociedad colombiana no es la emoción positiva, es el odio. Es el odio, es la pelea. El diario El Colombiano sacó una encuesta hace unas semanas de que el 58% de la ciudad justifica el uso de la violencia en una discusión, por ejemplo. Un porcentaje muy alto. Significa que nos movemos por emociones de violencia, por emociones de odio, por emociones de choque. Me gustaría estar de acuerdo con él, pero no sé, no veo desde el gobierno nacional, por ejemplo, esas emociones. Más allá de que el ministro Cristo presente el gran acuerdo nacional, uno ve las alocuciones del presidente y no siente justamente ese tipo de sentimientos. Pero mire usted, ahora que menciona a Juan Fernando Cristo, que nosotros hemos ponderado esa posición de él desde que reemplazó a Luis Fernando Velasco. Ha venido hablando de concertación y no confrontación. Vamos a llegar a un acuerdo, a un acuerdo, a la unidad nacional. Y entonces vuelvo y digo, lo repite él, así como lo hago yo, concertación y no confrontación. Y por eso nos estamos reuniendo, y lo ha cumplido, con los diferentes sectores políticos, con el Congreso, con los que están a favor o en contra del gobierno, con gobernantes, gobernadores y alcaldes a favor y en contra. De ahí que incluso haya reunidos con el gobernador de Antioquia, con el alcalde de Medellín. Yo no decía reunido, pues nunca lo he visto o no ha habido noticia al respecto, pero con el gobernador de Antioquia sí. En fin, imagínense, los banqueros. Esto para mí fue una fotografía de esas que son, digamos, esperanzadoras. Los banqueros, Asobancaria con el ministro del Interior y llegando a un acuerdo. ¿Recuerdan ustedes el momento aquel de las inversiones forzosas? Y entonces se reúnen con los banqueros y llegan a un acuerdo. O sea, eso de la concertación y no confrontación, de pronto puede tener salida.
Sebastián. Pero mira que es los ministros, no es el presidente. Ah, muy bien. Y ese es el punto clave ahí. Ya. O sea, el presidente debería dejar el Twitter, el teléfono, el X. No, él tiene todo el derecho como, primero como presidente y segundo como pues, ciudadano a expresarse libremente. Pero esos acercamientos, mira que los hacen los ministros, no los hace él. Y creo que es un punto importante Sí, a sí. tener en cuenta. Sí, pero cuando yo digo que debería dejar lo hice con respeto, porque obviamente tiene toda la libertad de hacerlo o no. Pero digo yo porque es que a través de esas expresiones que a veces son emocionales, son a través de esas que se generan bloqueos, confrontación y no concertaciones, que es lo que están haciendo los ministros, como usted dice. Entonces, un presidente que diga, bueno, vamos a tomar una decisión aquí y vamos a lograr que realmente esta política de concertación se materialice. Voy a dejar entonces de, cuando digo que utiliza el X, es de poner ahí ciertas cosas que son las que generan polarización, las que generan reacción, porque es que también ocurre eso, ¿cierto? Ahí es cuando también le doy la razón a Javier, entonces dice, para pelear se necesitan dos. Entonces yo genero un comentario que genera una reacción de izquierda a derecha, pero hay un comentario que genera reacción también de derecha a izquierda. Entonces ahí es cuando viene la confrontación. Entonces, pero eso tiene mucho que ver con la comunicación. Mire que le pregunto sobre eso a propósito. Es necesario que haya una muy buena comunicación. Vea, por ejemplo, esta otra fotografía de esta encuesta de Jan Haas para el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, cuando se habla de la confianza en los medios de comunicación. Hoy no hay confianza en la comunicación, ni la que se hace personalmente, en este caso lo que veníamos diciendo, la del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, o la que se hace a través de los medios de comunicación que lo atacan permanentemente desde primeras horas de la mañana, como se ve en esta respuesta. Termina generando una desconfianza. Hoy ni la comunicación funciona. Mire, hoy confía usted más o menos en los medios de comunicación. ¿Qué le parece ese porcentaje a usted, Sebastián? 79% no confía, confía menos. Sebastián. Estamos hablando con Sebastián Hurtado, él es abogado, es politólogo, estamos hablando con él acerca de esto que tratamos casi todos los días, pero que es del interés de todos. Y entonces él sí nos dio la primera respuesta, que es la que nosotros debemos aquí siempre proyectar y promocionar y divulgar permanentemente. Ante esta polarización que existe y ante estos dimes y diretes, tiras y encoges, cada uno con sus intereses, termina uno en la mitad siendo manipulado, siendo convertido en idiota útil. Pero la Constitución es muy clara. Lo que la Constitución expresamente manifiesta es lo que es. Así que eso de que yo estoy siendo víctima de un golpe blando de Estado y los otros que dicen lo contrario, todo eso simplemente queda dirimido por una Constitución que tiene la última palabra. Entonces le preguntaba a Sebastián, gracias que regresó, por lo de los medios de comunicación. 79% de desconfianza generan. Y esto no solo es aquí, Roger. Pensa, por ejemplo, que en Estados Unidos casi nadie ya confía en los medios de comunicación y que se ha vuelto, de hecho, el caballito de batalla de Elon Musk, líder de lo que antes era Twitter, hoy X, para decir que él tiene el mejor medio de comunicación del mundo. La desconfianza frente a los medios de comunicación, frente a los dueños de los medios de comunicación, frente a lo que en inglés se llama bias, las inclinaciones de los medios de comunicación existe en las comunidades. Y eso pues es una situación que los mismos medios son conscientes de eso, hay una desconfianza en ellos, por la misma posverdad que mencionaba ahorita, por la misma inclinación, pero también por los sentimentalismos. De nuevo, así me demuestran que yo estoy equivocado. Si yo siento y estoy inspirado en una posición, dentro de esa posverdad la gente no acepta el debate,
Entonces, ahí es un tema muy complejo. Qué desesperanza tan horrible, Sebastián, de verdad. Porque es que uno es pensando en, hombre, cambiemos. O sea, mejor dicho, la barbarie continuará. Y digo barbarie exagerada y no exagerada, ojo, porque es que lo que pasa a través de las redes sociales, por ejemplo, con la ayuda de los medios de comunicación, es la incitación a que se pase ya a la violencia física, porque la violencia verbal, la violencia que parte precisamente de esas emociones propias de la posverdad, ya no tienen un límite. Lo decía Juan Fernando Cristo en estos días precisamente. Decía, hay una línea muy delgadita, sobre todo en este país nuestro que es tan violento, cuando hay tanta barbaridad en las redes sociales, tanto odio, tanta infamia, tanta injuria, tanta calumnia, tanta violencia verbal, se está a un pasito nomás de pasar a la violencia física, que es muy posible. Y muy triste. Sebastián, es bueno, la distribución equitativa de los recursos vuelve gestión total y nos dice la distribución equitativa, a ver, es de ahora. Usted dice, la gran reforma, bueno, es otro tema. La gran reforma de la salud es vital apoyarla. Carolina Corcho ha venido mostrando el saqueo de las EPS de cerca de 25 billones de pesos. El negocio de la salud no pagan a las clínicas y en manos de políticos. Pues este es un tema pues que tiene que ver, bueno, ya que nos toca gestión total, agradeciéndole mucho que participe, de eso se trata, maravilloso, y que nos ponga agenda sobre la mesa. Aprovechamos a Sebastián, quien es abogado y es politólogo, para preguntarle en el mismo contexto que estamos hablando, las reformas, precisamente la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma política, la reforma a la justicia, las reformas que son prometidas por el gobierno del cambio, precisamente. ¿Cómo se logra el cambio? Dice el presidente, a través de reformas. Pero esas reformas son las que ponen en contra a unos sectores frente a otros. Usted, frente a esas reformas, desde el punto de vista de suyo profesional, ¿qué piensa? ¿Deben ser, no deben ser? ¿Cómo deben ser asumidas realmente? Pues realmente el tema de las reformas deben ser asumidas según el tema, bajo ley estatutaria o bajo ley ordinaria, como marca la Constitución y los parámetros procesales, y deben discutirse. Eso pues ya cada quien verá si lo apoya o no lo apoya, ojalá después de leer el texto, obviamente, pero deben discutirse y debe darse la oportunidad del debate. No debe cerrarse, no, pero tampoco aprobar y apoyar a pupitrazo limpio, como se dice coloquialmente. Debe darse un debate serio. Debe darse un debate serio con oportunidades para todas las partes de hablar. Y eso pues debe darse en el foro natural para eso, que es el Congreso de la República. Por supuesto, y allí es donde se debería poner en práctica todo eso que se está planteando y el sueño que tenemos, y es, hombre, deliberación. Siéntense, discutan, ¿no están de acuerdo? Por supuesto que no tienen por qué estar de acuerdo. ¿Hay disenso? Claro que hay disenso, puntos de vista, pero para eso está precisamente ese foro, para que lo discutan con respeto, con altura, con responsabilidad, con madurez, con ponderación y que lleguen a un acuerdo. Ahí están las mayorías. No siempre gana la mayoría que supuestamente es la verdadera, la que se necesita, pero si se ponen sobre la mesa con respeto los argumentos, pues se toma una decisión sobre ellos. Hay que discutirlo en todo caso, pero con buenas maneras. Es la invitación que hace, bueno, yo le agrego lo de las buenas maneras, pero es lo que hace, la invitación que hace Sebastián. Vamos a terminar nuestra conversación con Sebastián agradeciéndole mucho porque siempre nos da estos elementos de juicio para reflexionar, pero antes Javier Arboleda quiere hacer otro comentario y otra pregunta. ¿Qué va a pasar con las marchas de ahora en adelante, Sebastián? Se está programando una para el 19, creo que es. Me imagino que eso va a ser otro pulso político en la escena política de este país en los próximos meses. Vamos a estar viendo a la gente en las calles. ¿O usted qué piensa de ese instrumento? Yo creo que es un instrumento que tanto la oposición como el gobierno han desgastado mucho. Veremos gente en las calles, sí, pero no veremos
tanta gente como en las primeras marchas. Es que en estos ya 2 años de gobierno se han visto muchas marchas y es un instrumento que por su misma naturaleza se desgasta. Y lo comprobó el gobierno en la última marcha que convocó. Acá en Medellín no hubo mucha gente, en Bogotá hubo un poco más de gente, es cierto, pero las mismas marchas de tanto convocarse se están desgastando. Seguirán siendo un instrumento, seguirá siendo un pulso, pero cada vez convocarán menos. Sebastián Hurtado, abogado politólogo, qué bueno que haya estado nuevamente con nosotros. Espero que no le moleste cuando lo llamemos nuevamente. Un comentario final, Sebastián. Gracias, Sebastián. Ciérrenos con un comentario final otra vez, recordando lo del principio, que para mí eso creo que es muy importante. Tenemos un ordenamiento jurídico que es claro. Obviamente se presta para interpretaciones, ¿cierto? Para, como yo decía esos días, para que se genere una torre de Babel jurídica en este país, pero existe en todo caso un ordenamiento jurídico con una constitución política que son claras. Entonces, en ese sentido, un comentario final para que nos deje, pues, la orientación en ese sentido. Pues, hombre, no nos dejemos manipular porque existe un faro al que hay que seguir. Existe un ordenamiento jurídico, existen pesos y contrapesos, existen controles, y hay que respetar el ordenamiento. Hay que tener en cuenta que el ordenamiento es claro. Ojalá hubiera una mejor educación frente al ordenamiento, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el CNE no puede destituir al presidente, puede multar a su campaña, pero no destituirlo, etcétera. Y lo importante aquí justamente es entender que el sistema está ahí, la ley puede ser interpretable, es cierto, pero que hay también ciertos puntos que son claros y que acusar o no acusar, hay que tener mucho cuidado con eso. Sebastián Hurtado, gracias por estar con nosotros nuevamente hoy en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, y esperamos estar haciéndole realmente honor a ese eslogan nuestro de la democracia en la información. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos. Un feliz día. Feliz día, Sebastián Hurtado.